Esta noche estamos algunos reunidos, pero ya sabemos, ¿no? El Señor está con nosotros en esta noche. Entonces, vamos a empezar con el estudio bíblico de la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Libro de Romanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8. ¿No? Capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, vamos a ver algunos versículos esta noche. Si ya todos tienen, vamos a empezar a leer algunos versículos. Dice ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es que es vida, ¿no? Y paz. Por cuanto, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Le dice más, vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿No? Y un versículo más, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿No? Vamos a orar. Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos leerla, estudiarla con libertad. Y te pido por cada hermano y hermana presente, Señor, que tú puedas abrir sus corazones, su entendimiento para recibir tu palabra con gozo, Señor. Te pido también tu ayuda para que me puedas usar, Señor, como tú quieres. Te pedimos por los que todavía no se han reunido o los que necesitan reunirse, Señor, que tú puedas tocar sus corazones también para que ellos puedan estar en el culto de oración cada miércoles. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, Pablo empieza hablando, ¿no? Dice, ahora pues. ¿Por qué dice ahora pues? Está refiriéndose, como siempre, al capítulo anterior, ¿no? La última vez, el anterior miércoles, hablamos de la lucha constante que tiene el Hijo de Dios, el cristiano, con su carne, ¿no? Que lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y lo que sí queremos hacer para agradar a Dios, no lo hacemos, aunque nuestro deseo es ese, agradar a Dios. Entonces aquí Pablo dice ahora, pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, ¿no? Y ahí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú y yo, hermano, hermana, hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, ¿no? Y no se va, está ahora en nuestras vidas, entre nosotros, morando en nosotros. Y aquí dice Pablo una gran verdad, y es un gozo también saber eso, ¿no? Que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que somos salvos. ¿Amén? Entonces,
Ya antes éramos condenados, merecíamos el infierno, pero ahora ya no, porque hemos sido salvos y tenemos al Espíritu. Y dice que los que no andan conforme a la carne. Tú y yo, hermano, hermana, cuando ya estamos como hijos de Dios, salvos, no tenemos que vivir la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros. ¿Cómo pues vamos a andar en la carne? Es lo que dice aquí Pablo. Y dice, porque lo que era imposible para la ley en versículo 3, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, se hizo semejante a nosotros, ¿no? Y se hizo pecado, ahí dice, a causa del pecado. No, Dios tuvo que venir a la tierra para salvarnos de esto, de la condenación del pecado. Y eso era imposible, dice, para la ley. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Que la ley no justifica, ¿no? Tenemos mandamientos en la palabra del Señor, los judíos tenían la ley de Moisés, pero nada de eso, nada de lo que ellos podían hacer podía reconciliarlos con Dios. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, ¿no? Porque era imposible para la ley, pero para Dios fue posible salvarnos y limpiarnos y presentarnos justos, es lo que dice el versículo 4, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces somos justos en el Señor. Pero dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué hacen un incrédulo? Uno que no conoce al Señor va a pensar más en las cosas del mundo, ¿no? Cómo agradarse a sí mismo, cómo eh, sentir placer, cómo buscar placer en otras cosas. Eso es lo que hace un incrédulo. Pero dice ahí, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, ¿no? Si tú y yo somos cristianos, ese debe ser nuestro deseo. Pensar en las cosas del Espíritu, en lo que agrada al Señor, en la palabra de Dios, en la oración. Ya no somos nosotros, ¿no? Pablo también dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, ¿no? Entonces eso debemos hacer, no debemos vivir sobre o conforme a la carne, porque ya somos salvos y tenemos el Espíritu de Dios. Y debemos pensar, dice aquí, en las cosas del Espíritu. Y si te pregunto esta noche, ¿no? Cada uno sabe, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en las obras de la carne, en pecados o cosas que no agradan al Señor? ¿O pensamos en las cosas del Espíritu, las cosas espirituales? ¿En qué andamos pensando todo el día? No, ojalá que nuestro deseo, nuestro pensamiento siempre sea bajo la dirección de Dios en las cosas espirituales. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿no? El Señor no le agrada que nos ocupemos de la carne. Y antes que éramos salvos, estábamos destinados, ¿no? A morir eternamente, espiritualmente y físicamente. Pero ahora ya no. Ahora vamos a vivir eternamente gracias al Señor, porque somos salvos. Y dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Totalmente lo contrario, ¿no? Cuando tú y yo vivimos conforme a las cosas del Espíritu, a las cosas que agradan al Señor, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar una vida abundante, porque eso es lo que agrada al Señor. Y ahí mismo dice, ¿no? El versículo 17 dice, la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ¿no? Tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es clave. Y sabemos que Romanos está siendo escrito a la iglesia de Roma, ¿no? A los creyentes. No es una carta para incrédulos. Entonces, ¿qué nos está haciendo aquí Pablo? Nos está exhortando el Señor a través de Pablo que debemos vivir según el Espíritu, porque si no lo hacemos, no vamos a poder agradar a Dios. Y muchas veces como cristianos nos olvidamos de eso, ¿no? Pensamos que podemos fallar al Señor, total, el Señor nos va a perdonar y esto le va a agradar porque estamos confesando nuestros pecados. Pero aquí dice, según la carne, no pueden agradar a Dios. Si tú y yo, hermanos, estamos viviendo para nosotros mismos, para cumplir nuestros deseos y placeres según la carne, entonces no estamos agradando a Dios.
Y no podemos agradar a Dios mientras estamos en esta situación. Y dice Pablo aquí, continúa más, vosotros no vivís según la carne, es lo que debemos hacer cada cristiano, sino según el Espíritu que mora en vosotros. Y ahí dice, ¿no? Claramente lo que ya sabemos, que si alguno no tiene el Espíritu Santo en su vida, no es salvo, no es de él. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿no? Porque moriréis, dice, que hacen esto. Pero por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, una constante lucha, como vimos el anterior miércoles, ¿no? Hacer morir diariamente a nuestra carne. Pensemos, hermano, todos los días, ¿esto agrada al Señor? Si no agrada al Señor, si es pecado, entonces lo hagamos morir. Eso es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿No? Y si usted quiere hacer un análisis si esta persona o no, o si yo mismo soy cristiano o no, aquí está, ¿no? Si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Si pecas, el Señor mismo te va a convencer de pecado y te va a contristar, ¿no? Y te va a decir, estás en desobediencia al Señor. Entonces, esta es la ventaja que tenemos como cristianos, que tenemos al Espíritu de Dios que nos va a guiar a través del día a día para agradar al Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, para otra vez estar en el mundo o en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿No? El Señor nos ha adoptado, el Señor nos ha salvado. Entonces ya no tenemos que estar esclavos del temor, esclavos del pecado. Y hemos vencido, gracias al Señor. El Señor ha vencido por nosotros. Solo debemos que, según esto, vivir según el Espíritu. ¿Cómo vivimos según el Espíritu? Agradando al Señor en todo lo que podamos, ¿no? Pidiéndole a Él en oración, Señor, ayúdame este día a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne. ¿No? Eso es lo que debemos hacer, porque somos cristianos y también somos herederos, es lo que dice el versículo 17. Si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué hemos heredado? La vida eterna. ¿No? Es la herencia que tenemos, la salvación. Y dice coherederos con Cristo. Cristo es dueño de todo, ¿no? Y qué bueno que como sus hijos vamos a ser coherederos, ¿no? Nos pone aquí la palabra del Señor como al lado de Cristo. Tenemos lo mismo que Cristo. Qué bendición tener eso. Pero el Señor quiere que tú y yo vivamos según eso, según según el Espíritu, ¿no? Para que podamos agradarle a Él en todo tiempo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Muchas veces pensamos que si ya somos cristianos, ya es suficiente, ¿no? Ya he sido salvo, ya soy librado del infierno y listo, hasta aquí llegué. Pero la Biblia nos exhorta siempre a santificarse, ¿no? Santificación es otra doctrina que vamos a, igual se ve en el libro de Romanos. Ser santo, agradar al Señor cada día, vivir en el Espíritu, todo eso se refiere a santificación. Entonces es un proceso, ¿no? No solo ser salvos y quedarse ahí, sino es crecer espiritualmente. ¿Cómo? Aquí nos dice, andando en el Espíritu, no según la carne. Entonces piensa en esta noche, hermano, hermana, ¿estoy andando en la carne? ¿Estoy satisfaciendo mis propios deseos y no queriendo agradar al Señor? ¿O estoy en el otro lado, agradando al Señor, viviendo en el Espíritu, leyendo mi Biblia, orando, tratando de asistir a los cultos, ¿no? Entonces, esto debemos analizar en nuestras propias vidas. No hay otro término medio ahí.
¿no? O es según la carne o es según el Espíritu. Esperemos, hermanos, que estemos viviendo según el Espíritu, según lo que el Señor quiere en nuestras vidas, ¿no? Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra y que siempre nos exhorta a que debemos vivir para agradarte, Señor. Tú nos has salvado, tú nos has bendecido en tantas maneras, Señor, y nuestro deseo debería ser ese, servirte, agradarte y caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, por agradecimiento y por amor a ti, por todo lo que has hecho. Te pido por cada hermano, hermana, igual, y por mi vida también, que nos toques nuestro corazón y nuestra mente y nos muestres en qué te estamos fallando, si estamos viviendo según la carne o, o con tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a poner esto en nuestros corazones, de siempre agradarte y siempre tratar de servirte en todo lo que podamos y caminar en el Espíritu, Señor, con tu fuerza. Te pedimos todo esto en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.